Esta semana en Vaticano, la primera causa de beatificación de una mujer laica procedente de Asia Central ha llegado a instancias del Vaticano. Descubrimos la inquebrantable fe de Gertruda Detzel, que mantuvo viva su fe a pesar de pasar décadas en campos de trabajo y prisiones soviéticos. Aprovechamos que el Jubileo de la Educación celebra la proclamación como doctor de la Iglesia y copatrono de la educación católica del cardenal John Henry Newman para analizar la fascinante conexión entre el cardenal y la inteligencia artificial. Por último, escucharemos la conmovedora historia del beato Jerzy Popieluszko, contada por su hermano y su sobrino. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. La historia oculta de la sierva de Dios Gertruda Detzel, una laica que mantuvo viva la llama de la fe durante décadas de persecución soviética, acaba de llegar a Roma. El obispo Zinkowski, obispo auxiliar de Karaganda, solo un día después de mantener una reunión en el dicasterio para las causas de los santos, presentó su causa al Papa León XIV. Una pequeña delegación de Kazajistán llegó con 2 cajas selladas, 15 kilogramos de documentos, testimonios y relatos de milagros reportados. Este momento marca el inicio de la fase romana de un proceso de beatificación y es la primera vez que una laica de Asia Central llega a esta etapa. Fue muy emocionante ver que incluso nuestro lejano caso de Kazajistán, el de nuestra sierva de Dios Gertruda, fue recibido tan cordialmente con los brazos abiertos. Nacida en 1903 en el Cáucaso, en el seno de una familia de origen alemán, Gertruda Detzel fue deportada a Kazajistán en 1941 bajo el régimen de Stalin. Pasó 8 años en los campos de trabajo soviéticos, encarcelada primero por su origen étnico y durante los últimos 5 años por algo aún más peligroso según el régimen, su inquebrantable fe y su celo misionero. Cuando Gertruda era niña, durante una conversación con el párroco de su parroquia, dijo una vez: «Ojalá pudiera ser sacerdote. ¿Por qué Dios hizo que naciera niña y no niño?» El sacerdote la consoló y le contestó: «Gertruda, ten paciencia. Dios algún día te mostrará por qué te hizo niña y no niño». Y, efectivamente, poco después, la Iglesia comenzó a ser perseguida. Los sacerdotes fueron arrestados uno tras otro y, en poco tiempo, no quedó ninguno libre. Casi todos habían desaparecido. Entonces Gertruda comprendió lo que Dios había planeado para ella y comenzó a reunir a la gente para celebrar servicios de oración. Tras su liberación de la prisión situada en el sur de Kazajistán en 1954, Detzel decidió establecerse en Karaganda, el corazón palpitante de la iglesia clandestina. Como laica podría entrar discretamente en los hogares y ayudar a las familias a mantenerse firmes en la fe cuando los sacerdotes no podían hacerlo. La hermana María Alma, que lleva más de 30 años como misionera en Kazajistán, afirma que la vida de Gertruda nos recuerda que los frutos del servicio no siempre se ven. Lo que realmente importa, dice, es hacer el bien por Dios y por las personas. Lo que más me impacta es que cada vez que decidía ir a algún sitio o hacer cualquier cosa, su motivo era siempre el mismo: hacer algo bueno por Dios y por las personas. Su hogar se convirtió en un refugio, un lugar donde las familias encontraban aliento, los niños aprendían el catecismo de memoria y donde la Eucaristía, que los sacerdotes le confiaban en secreto, llegaba a quienes no podían asistir a misa. La investigación diocesana en Karaganda concluyó a principios de año. Los investigadores incluso encontraron el expediente original soviético que confirmaba los 5 años que pasó encarcelada por su fe. El 22 de diciembre de 1989, el Tribunal Supremo de Kazajistán la rehabilitó oficialmente, absolviéndola de todos los cargos y restaurando su buen nombre. Dios, que lo sabe todo, vio el valor de su fe y su amor, y aún lo sigue viendo. Que con su ejemplo, la fe de tantos otros creyentes desconocidos también encuentren su confirmación en el amor de Dios. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano.
En relación con las acusaciones de abuso contra el antiguo jesuita Marco Rupnik, el Papa León XIV ha pedido a quienes han denunciado el caso paciencia mientras la Iglesia continúa con su investigación. En respuesta a una pregunta formulada por EWTN News a las puertas de Castel Gandolfo, el Papa subrayó que el proceso debe defender la justicia y la compasión y aseguró que la transparencia guiará cada paso. Esta declaración se produce en medio de crecientes llamamientos a la claridad y a la rendición de cuentas. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe desaconseja llamar a la Virgen María corredentora, ya que el término puede causar malentendidos. En su nuevo documento titulado Mater Populi Fidelis, el Dicasterio explicó que esta decisión refleja un compromiso con la precisión teológica y busca evitar malentendidos sobre el papel único de María en la historia de la salvación. Aunque honra su profundo significado, la Iglesia hace hincapié en que la redención sigue siendo exclusivamente a través de Cristo. Durante su homilía en un cementerio romano el Día de los Difuntos, el Papa León ofreció una reflexión profundamente conmovedora sobre el significado de la muerte. La describió no como un final, sino como un paso lleno de esperanza, una puerta hacia la vida eterna. Sus palabras tenían como objetivo consolar a los fieles e inspirar una renovada confianza en la promesa de resurrección de Dios, recordando a los creyentes que la esperanza cristiana transforma incluso los momentos más difíciles de la vida. El Vaticano anunció que a finales de noviembre se publicará un nuevo documento del Dicasterio de la Fe que aborda la cuestión de la poligamia, a raíz de una solicitud de los obispos africanos que plantearon esta cuestión durante el sínodo sobre la sinodalidad. Su objetivo es proporcionar orientación pastoral a las comunidades en las que la poligamia sigue siendo un reto cultural o social. El documento pretende ofrecer claridad y compasión al tiempo que reafirma la dignidad del matrimonio cristiano y la comunión exclusiva. El Papa León se ha dirigido al órgano consultivo internacional de la juventud, que forma parte de la Oficina del Vaticano para los laicos. Ha animado a los jóvenes a vivir su fe en comunidad, en lugar de hacerlo de forma aislada, especialmente en la era de las redes sociales. Cristo mira más allá del pequeño círculo de discípulos que tienen delante, explicó. Jesús desea que su mensaje de salvación llegue a todas las personas, incluidas aquellas que están lejos y las que vendrán en el futuro. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Flynn para WTN Vaticano. A continuación recordamos la alegría y la inspiración del Jubileo de la Educación aquí en Vaticano. Ha sido uno de los eventos más largos del Año Santo, el Jubileo del Mundo de la Educación, celebrado desde el lunes 27 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre. Estuvo dedicado a las escuelas y universidades, incluidas las facultades eclesiásticas, con la intención de que se convirtieran en una verdadera constelación de esperanza que guiara e iluminara el camino educativo de las nuevas generaciones. La educación, no solo la educación católica, se enfrenta hoy a enormes retos. Uno de ellos, al menos para el mundo más industrializado, es el hecho de que hay menos estudiantes debido al impacto demográfico. Otro problema es la fragilidad de muchas personas que acuden a la escuela, algo que nunca habíamos visto a este nivel. Otro es el impacto de la inteligencia artificial. Esperamos que la Iglesia Católica, bajo el liderazgo del Papa León, sea capaz de responder de manera concreta a estos desafíos. Hay muchas cuestiones que requieren respuestas y soluciones concretas. El evento celebrado en el Vaticano, bajo el auspicio del Dicasterio de la Cultura y la Educación, reunió a estudiantes, educadores y expertos a través de conferencias, reuniones y celebraciones espirituales. La idea principal era crear 5 espacios compartidos, cada uno de los cuales representará una forma diferente de estar presente. Estos 5 espacios animan y conforman lo que se conoce como las constelaciones educativas dentro de la aldea educativa global.
El Papa León XIV fue como una estrella guía para los miles de jóvenes que acudieron a Roma durante estos días, participando con entusiasmo en los distintos eventos. Celebró la misa de apertura, que también marcó el inicio del nuevo año académico para las universidades católicas. Antes de la ceremonia, el Papa firmó una carta apostólica escrita para conmemorar el 60º aniversario de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis. Durante un encuentro especial con los estudiantes el 30 de octubre, el Papa León XIV dijo que la educación es como un telescopio, nos permite mirar más allá y descubrir lo que de otra forma no veríamos. Recordó a todos que estamos llamados a ser testigos brillantes para quienes nos rodean. Ma come dicevo, una stella da sola resta. Ya he comentado que una sola estrella por sí sola no es más que un punto de luz. Sin embargo, cuando se une a otras, forma una constelación, como la Cruz del Sur. Así es como ocurre con vosotros. Cada uno de vosotros es una estrella y, juntos, estáis llamados a guiar el futuro. La educación une a las personas en comunidades vivas y organiza las ideas en constelaciones de significado. Le idee in costellazioni di senso. El Congreso Mundial titulado Constelaciones Educativas, un pacto con el futuro, dedicado a abordar los retos de la educación global, fue uno de los momentos más destacados de la semana jubilar. Más de 5.000 expertos de todos los continentes se inscribieron para participar en el evento. Hemos sobre todo tratado temas en cuanto al derecho a la educación. Esta mañana fue ese derecho que Gravissimum Educationis hace 60 años reclamó para el mundo, y hoy queríamos justamente iniciar con una reflexión sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay algunos países que el derecho a la educación no existe o es muy limitado a muchas cosas, ¿no? Sobre todo al bolsillo de las personas, ¿no? Y luego ya tenemos una segunda sesión, se hizo sobre los grandes cambios que está viviendo el mundo actual, entre esos la famosa inteligencia artificial, que cada vez es más presente. El Congreso se centró en la importancia de la misión educativa humana y su contexto cultural cambiante, abarcando todos los niveles de aprendizaje, desde la educación infantil hasta la universidad. En las conferencias, debates y diferentes iniciativas que tuvieron lugar durante la semana jubilar, participaron expertos de diferentes partes del mundo, y el espíritu de la universalidad y el alcance global de la Iglesia y del mundo de la educación se podían percibir por todas partes. Incluso la liturgia de la misa, que también es significativa, y el lenguaje de las oraciones de los fieles, se prepararon en varios idiomas, como el coreano, el chino y el árabe. Esto representa a las periferias del mundo, porque también hay muchas universidades católicas en Asia y África. Hemos desarrollado este espacio de forma muy exhaustiva. Como subraya nuestro prefecto, el cardenal Mendoza, este jubileo existe para mostrar al mundo y a nosotros mismos la riqueza del sistema de la Iglesia, su estructura educativa y la educación católica. En una misa solemne en la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa León, para la conclusión del Jubileo del Mundo de la Educación, el Santo Padre proclamó a San John Henry Newman, doctor de la Iglesia, calificándolo de maestro de la teoría y la práctica de la educación, que nos invita a ofrecer la luz bondadosa de la fe en la providencia. Desde debates académicos en universidades hasta reuniones públicas de oración con líderes mundiales, pasando por coloridas actuaciones de grupos de danza y grupos multiculturales, personas de todas las edades, religiones y nacionalidades se reunieron en la Ciudad Eterna para conmemorar el 60 aniversario de Nostra Aetate, la declaración del Papa Pablo VI del 28 de octubre sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Para clausurar los días de celebración dedicados al diálogo y al encuentro interreligioso, el Papa León XIV dio la bienvenida a miles de peregrinos de todas las confesiones y credos en la Plaza de San Pedro y pidió un compromiso renovado con la oración y la paz. Hoy estamos llamados a refundar esa esperanza en nuestro mundo devastado por la guerra y en nuestro entorno natural degradado. Colaboremos, porque si estamos unidos todo es posible. Hagamos que nada nos divida
y con este espíritu deseo expresar una vez más mi gratitud por su presencia y su amistad. Transmitamos este espíritu de amistad y colaboración también a la generación futura, porque es el verdadero pilar del diálogo. Perché è il vero pilastro del dialogo. Teniendo en cuenta la visión de la Iglesia de una mayor comunión entre las naciones, los profesores de la Universidad Gregoriana Ambrogio Bongiovanni y Massimo Gargiulio, con el apoyo del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y la Comisión para las Relaciones Religiosas con los Judíos del Vaticano, organizaron una conferencia interreligiosa de 3 días para debatir la relevancia, los retos y el futuro de Nostra Aetate. Ahora vivimos en una situación en la que de alguna manera hemos desarrollado un enfoque negativo hacia la alteridad. Construimos muros en lugar de puentes. Por eso diría que replantearse Nostra Aetate apoya la idea de tender puentes entre las personas, entre las diferencias. Para el profesor Massimo Gargiulio, la Iglesia no puede celebrar Nostra Aetate sin antes volver la vista al pasado, recordando el histórico encuentro entre el cardenal Agustín Bea y el historiador francés Jules Isaac. Gargiulio afirmó que esta declaración innovadora nació del deseo de la Iglesia de fortalecer las relaciones entre católicos y judíos. Lo primero y más importante de este documento es que reconoce lo que es históricamente cierto, es decir, que los orígenes del cristianismo están arraigados en el judaísmo, ya que Jesús era judío, Pablo era judío. Así que lo primero es este reconocimiento. Lo segundo es que la Iglesia reconoció su responsabilidad para con los judíos a lo largo de su historia, desde la antigüedad hasta la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, porque reconoció los horrendos resultados, los trágicos resultados del antijudaísmo cristiano. Teniendo en cuenta tanto el pasado como el futuro, 300 participantes en la conferencia de la Universidad Gregoriana, procedentes de 44 países y en representación de 14 religiones del mundo, incluidos el jainismo y el sijismo, también se encontraban entre los invitados de honor del Papa León en la reunión, caminando juntos en la esperanza, celebrada en la sala de audiencias Pablo VI del Vaticano el pasado 28 de octubre. Este es el camino que Nostra Aetate nos invita a continuar, caminar juntos con la esperanza. Entonces, cuando lo hacemos, sucede algo hermoso. Los corazones se abren, se construyen puentes y aparecen nuevos caminos allí donde antes no parecía posible. Esta no es labor de una sola religión, una sola nación o incluso de una sola generación. Es una tarea sagrada para toda la humanidad. Mantener viva la esperanza, mantener vivo el diálogo y mantener vivo el amor en el corazón del mundo. Apenas unas horas antes de la reunión interreligiosa que tendría lugar en el Vaticano, el Papa León rezó junto a varios líderes religiosos en el Coliseo en el Encuentro Internacional por la Paz, promovido por la comunidad de Sant'Egidio de Roma. Unidos por su deseo de paz y justicia, instaron a los líderes políticos a cooperar y poner fin a los conflictos para servir a la humanidad. Dios les pedirá cuentas a quienes no han buscado la paz o han fomentado las tensiones y los conflictos durante tantos días, meses y años de guerra. Este es el llamamiento que nosotros, líderes religiosos, dirigimos con todo el corazón a los gobernantes. Nos hacemos eco del deseo de paz de los pueblos. Nos hacemos voz de quienes no son escuchados y no tienen voz. Hay que atreverse a la paz. Y si el mundo hace oídos sordos a este llamamiento, estamos seguros de que Dios escuchará nuestra oración y el lamento de tantos que sufren. Porque Dios quiere un mundo sin guerra. Él nos librará de este mal. Egli ci libererà da questo male. Enseguida regresamos con la extraordinaria historia del padre Jerzy Popieluszko en Vaticano.
En 1984, el sacerdote polaco Jerzy Popieluszko fue asesinado por el Servicio de Seguridad Comunista. Fue secuestrado, golpeado hasta la muerte y luego arrojado a un embalse cercano. El padre Popieluszko era conocido por su firme oposición al régimen comunista y por celebrar misas por su patria, durante las cuales predicaba sobre la verdad, la dignidad humana y la libertad. La beatificación de Popieluszko tuvo lugar en 2010, bajo el pontificado del Papa Benedicto XVI. Józef Popieluszko, hermano del beato, recuerda dónde se encontraba cuando se enteró de la desaparición de su hermano. En aquel preciso momento yo estaba en Alemania, en casa de uno de los vecinos de mi hermana, trabajando para ganarme la vida. Estando allí, la esposa me llamó para preguntarme si había oído algo del padre Jerzy, pero yo no sabía nada, porque seguía trabajando para el servicio forestal. Pero me volvió a llamar y me dijo: «Vuelve». Cogí el coche y me puse en marcha. Llegué a Varsovia. Había estado allí muchas veces y sabía exactamente a dónde me dirigía. Había tantas flores, tantas velas. Durante el juicio, uno de los asesinos de su hermano amenazó a la familia, lo que dejó a Józef y a su esposa sin otra opción que enviar a sus hijos a Chicago por seguridad. Después del juicio al que mi padre asistió todos los días, escuchó de Piotrowski, quizá no con estas palabras exactas, pero sí con este sentido, un mensaje que decía que a lo mejor no habría más Piotrowskis, pero que tampoco habría más Popieluszkos. Mi padre, que entendió la amenaza, decidió, junto con mi madre, que tenía que protegernos a nosotros, sus hijos. Marek y su padre Józef crearon hace 10 años la Fundación Beato Jerzy Popieluszko. Con sus palabras en el corazón y con la ayuda de su familia y de muchos jóvenes, esta fundación se propone mantener vivo el legado del padre Jerzy. Elisa Pardica, de 19 años, es representante de los jóvenes del padre Popieluszko y líder del Consejo Juvenil de la Fundación. Lo que a mí realmente me inspira del padre Jerzy es su autenticidad y su valentía. ¿Y por qué su autenticidad? Porque siempre fue igual, sencillamente siendo él mismo, sin importar la situación en la que se encontrara. Siempre fue fiel a sí mismo. La Fundación Popieluszko, en conmemoración de su vida y obra, está construyendo un museo en la localidad polaca de Okpie, lugar donde nació el padre Jerzy. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Representantes de la fundación se trasladaron a Roma para pedir al Papa León XIV, durante la audiencia del miércoles, que bendijera una piedra de carbón que tienen previsto colocar en el museo. Fue una experiencia increíble. Todavía estoy profundamente impresionado. Fue maravilloso y espero que la próxima vez, quizá pronto, podamos asistir a la canonización. Quizá el Santo Padre, tal y como le pedí, examine más detenidamente el asunto y podamos volver aquí de nuevo.